Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos, bueno, muy importantes, fragmentos del Catecismo Romano. El famoso Catecismo del Concilio de Trento, ¿sí? Exacto. Un texto con un peso doctrinal enorme en el catolicismo. Desde luego. Y tenemos trozos del credo, de los sacramentos, mandamientos, la oración. La idea es, pues, sacar la esencia, ¿no? Y entender por qué ha sido Tan influyente, sí. Y sobre todo, una guía fundamental para los párrocos de la época. Eso es. Porque no es, digamos, un catecismo cualquiera. Nació por encargo de un concilio ecuménico, el de Trento, claro. Era una respuesta directa a la Reforma. Ajá. Y pensado, ojo, como una guía para los párrocos, para su predicación, para unificar la enseñanza. Una herramienta, entonces. Hasta Pío X, Benedicto XV, vamos, lo veían como la norma, la referencia segura de la doctrina. Entendido. Vale, pues si te parece empezamos por el núcleo, por el credo. Perfecto, la base de todo. Los extractos que tenemos lo dividen en artículos, ¿verdad? Detallando las creencias fundamentales. Dios Padre como Creador Todopoderoso. Sí, Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Y aquí, importante, con esa doble naturaleza divina y humana, perfectamente unidas. eso es clave, sí. Insisten mucho en eso. Y el Espíritu Santo, claro, la concepción virginal, el nacimiento de María. Lo básico, pero bien definido. Y además, ¿no? Pone el foco en algunos puntos quizá más. Sí, subraya aspectos que igual estaban más en discusión, como la muerte real de Cristo. No fue una apariencia. Claro. Su descenso a los infiernos, que, ojo, el catecismo aclara que se entendía como el lugar de los justos del Antiguo Testamento, no el infierno de los condenados. Ah, importante matiz, no lo sabía tan así. Exacto. Y la resurrección, que no es solo que pasó, sino que es como la causa, la primicia y la causa eficiente de nuestra propia resurrección futura. O sea, no solo un evento pasado, sino algo que nos afecta directamente. Justo eso. Y luego la Iglesia, una santa católica, con esa idea que mencionan de la Iglesia triunfante en el cielo y la militante aquí en la tierra. Y ahí, clave para Trento y esa búsqueda de unidad, la figura del Papa como cabeza visible, ¿no? Fundamental, sí. En ese contexto posreforma era vital reafirmar eso. El Papa como garantía de unidad. Entiendo. Igual que la comunión de los santos, esa conexión entre todos los fieles, vivos y difuntos. Y la fe en la resurrección. Del cuerpo, insiste mucho. Será el mismo cuerpo, pero glorificado. Aunque con distintos grados de gloria, dice, según los méritos de cada uno. Curioso ese detalle del grado de gloria. Bueno, pues de la fe, si te parece, pasamos a los sacramentos, a la práctica. Venga, Se presentan como signos visibles instituidos por Cristo que confieren gracia. Eso es lo esencial, ¿no? exacto. Signos eficaces, que hacen lo que significan. Y se detalla la importancia del bautismo, claro, como necesario para la salvación tras la caída, que perdona pecados, regenera. Si la puerta de entrada a la vida de la gracia. Exacto. Luego la confirmación, que como que perfecciona esa gracia bautismal, da fortaleza. Un refuerzo, sí. Y la penitencia. Sí, y aquí el catecismo es muy específico. La llama la segunda tabla de salvación, para después del bautismo si se vuelve a pecar. La segunda oportunidad, digamos. Algo así. Y exige, bueno, tres cosas claras. Contrición, o sea, dolor de verdad, y propósito firme de no volver a pecar. El arrepentimiento sincero. Eso. Luego, confesión, y esto es importante, declarar todos los pecados mortales que recuerdes al sacerdote. Era un punto de disciplina muy fuerte. Me imagino. Y la satisfacción, que es cumplir la penitencia que te impongan, para, digamos, compensar el castigo temporal merecido. Vale. Contrición, confesión, satisfacción. Clarísimo. Y llegamos a la Eucaristía, que claro, en esa época, tema central. Centralísimo. Aquí no se andan con rodeos. Se afirma, pero con rotundidad, la presencia real. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Totalmente. No es un símbolo, no es una mera presencia espiritual, es Él mismo. Y se explica la transubstanciación, ese cambio de la sustancia del pan y el vino, aunque la apariencia siga igual. Exacto. Era una afirmación doctrinal clave frente a las interpretaciones de la Reforma. Querían dejarlo meridianamente claro. Lógico. Y se insiste, la misa no es solo un memorial, un recuerdo. Es un verdadero sacrificio propiciatorio que aplica los frutos del sacrificio de la cruz.
Un concepto denso. Sí. Y bueno, menciona también la extremaunción, lo que hoy llamamos unción de los enfermos, para dar gracia y fortaleza en la enfermedad. Y a veces salud corporal, dice. Eso menciona. Luego el orden sacerdotal, con ese poder específico de consagrar la Eucaristía y perdonar los pecados, distinguiendo grados, sacerdotes, obispos. ¿Y el matrimonio? También, reafirmado como sacramento, indisoluble, instituido por Dios desde el principio. Vale. Y de los sacramentos, pues a la vida diaria, a la conducta, los 10 mandamientos. La guía ética, sí. Los presentan como el resumen de toda ley, que al final se reduce a amar a Dios y al prójimo. Pero, ¿había algún punto en el que pusieran especial énfasis en ese momento histórico? Pues sí, varios. Por ejemplo, el primer mandamiento prohíbe la idolatría. Vale, pero el catecismo aclara muy bien que las imágenes de Cristo, la Virgen, los santos, son lícitas. Ah, la cuestión de las imágenes. Exacto. Siempre que no se les dé adoración, lo que llaman latría, que solo es para Dios, sino veneración, dulía, o hiperdulía para María. Era una defensa clara frente a los iconoclastas. Entendido. ¿Algo más destacado? Pues el segundo, no usar el nombre de Dios en vano. El tercero, santificar las fiestas. El quinto, no matar, que, ojo, incluye también el suicidio y hasta el odio consentido en el corazón. Va más allá del acto físico. Mucho más allá. Y el sexto, que es muy amplio, no solo prohíbe el adulterio, sino todo acto o pensamiento impuro consentido. Uf, qué exigente. ¿Y sobre la propiedad, la verdad? Sí, sí. También había matices específicos. Sí, sí. El séptimo, no robar, mete explícitamente el fraude, la usura. Y ojo, no pagar el salario justo a los trabajadores. Muy concreto. El octavo, no dar falso testimonio, pero también condena la detracción, o sea, hablar mal de alguien sin necesidad, aunque sea verdad si daña su fama. La murmuración, vamos. Eso. Y los dos últimos, que prohíben desear los bienes ajenos, la mujer del prójimo, la casa, etc., apuntando a la concupiscencia, a ese deseo desordenado como la raíz de muchos males. Una visión muy íntegras de la moral. Y para terminar, la oración. Se centra mucho en el Padre Nuestro, ¿no? Sí, lo desgrana petición por petición, explicando su sentido profundo. Explica, por ejemplo, venga a nosotros tu reino en varios niveles. La providencia de Dios en el mundo, su gracia en nosotros y la gloria futura en el cielo. Una lectura muy completa. O danos hoy nuestro pan de cada día, que no es solo el material, el alimento, sino también el espiritual, la Eucaristía, la palabra de Dios. Las dos cosas sí. Y esa condición tan clara para el perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay que perdonar para ser perdonado. Fundamental. Y como decías antes de pasada, se reafirma que es lícito y bueno pedir la intercesión de los santos, que recen por nosotros. Otro punto caliente con la Reforma. Claro, en resumen, este catecismo fue una herramienta potentísima para armar doctrinalmente a los párrocos y unificar la enseñanza católica en un momento, de muchísima convulsión religiosa. Sí se nota el esfuerzo por la claridad y la unidad. Ofrecía una estructura doctrinal muy detallada y venía de la máxima autoridad eclesiástica, del concilio refrendado por el Papa. Claro. Y quizá nos deja una pregunta para darle una vuelta, ¿no? ¿Cómo resuenan hoy estas formulaciones doctrinales tan precisas, tan forjadas en el siglo XVI, en la vivencia de la fe actual? Buena pregunta. ¿Qué puentes hay? ¿Qué distancias se perciben? Exacto. ¿Cómo dialoga esta estructura tan definida con la experiencia personal y comunitaria de la fe hoy? Ahí queda, para seguir pensando.